Para que pueda entrar, Premier, por favor. Cuidado, Alberto. Buenas tardes, señor presidente del Consejo de Ministros. La guardia se encuentra formada. Permiso para continuar. Claro. Ya, sí, creo que sí va a pasar. Sí, por si acaso. En línea, lo máximo, ya está fundando que venga. Ya, me voy a enganchar entonces, revisen. Ya. Señores congresistas, con la presencia del congresista Hacha ya tenemos el quórum correspondiente y procedemos a la sesión especial en la cual el presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano Bellido, presente el informe anual del proceso de descentralización 2014. Informe que nos servirá a la comisión para hacer la evaluación correspondiente y presentar la evaluación general en otra sesión en la cual la comisión tendrá que discutir y aprobar la evaluación general del proceso de la descentralización. Por favor, algunos funcionarios de la PCM pueden también, la funcionaria Mariana Mendoza puede tomar asiento, por favor. Procedemos entonces a recibir el informe del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Muy buenas tardes, señores congresistas, integrantes de la comisión, señoras y señores. Presentamos hoy al Congreso de la República el informe anual sobre el proceso de descentralización durante el año 2014. Venimos a exponerlo ante la Comisión de Descentralización a propósito de la gentil invitación que se nos cursara, dando de esta forma cumplimiento al mandato contenido en la 9ª disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867 y sus modificatorias, así como lo previsto en el artículo 19, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29158. Desde julio del 2011, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha venido centrando sus principales acciones en el impulso de reformas y políticas públicas orientadas a la modernización de la gestión pública del Estado, la reforma de los servicios esenciales de salud y educación, la reforma tributaria, entre otras de carácter nacional, las que son articuladas en los 3 niveles de gobierno y en donde la descentralización constituye la política transversal de cada una de ellas, que al término del periodo de gobierno habrán tenido avances en su desarrollo, coadyuvando a la construcción progresiva de un Estado más eficiente, inclusivo, moderno y descentralizado al año 2021. En este sentido, y en el marco legal vigente, el proceso de descentralización del Estado se ha venido desarrollando en forma progresiva y cuyos avances, logros y restricciones correspondientes al año 2014 se exponen en este informe que se ha organizado en 3 grandes partes. Parte 1, referida al marco general del proceso en el año 2014. Parte 2, referida al desarrollo del proceso al 2014. Y parte 3, relacionada a la agenda del proceso al 2015. Nuestro Estado se ha construido sobre la base de reformas y políticas públicas que están articuladas a la descentralización y que, por su carácter transversal, necesariamente deben ser ejecutadas por los 3 niveles de gobierno. El contexto político-institucional del proceso en el Perú en el 2014 fue particularmente distinto en razón de algunos acontecimientos importantes que, entre otros,
se detallan en este informe que influyeron en su desarrollo. En primer lugar, la continuidad del desarrollo y crecimiento económico descentralizado del país, a pesar del escenario económico mundial, se solicita por favor a los que están en el auditorio del Pleno del Congreso guardar silencio. mantuvo un nivel sostenido gracias a la adopción de medidas económicas impulsadas por el gobierno. En segundo lugar, la ocurrencia de acontecimientos que incidieron en la gestión pública regional y local que merecieron que los diferentes poderes del Estado adoptaran medidas para garantizar el debido uso de recursos públicos asignados a los gobiernos descentralizados. Por otro lado, el proceso de elecciones de nuevas autoridades regionales y municipales realizadas entre octubre y diciembre del 2014 cerró un capítulo de la gestión de autoridades descentralizadas elegidas democráticamente que a lo largo de 4 años mostraron diferentes niveles de gestión en los ámbitos regionales, provinciales y distritales, la mayoría de ellas con óptimos resultados y otras con más de una dificultad. Como parte de la dimensión política de la descentralización, este proceso de renovación democrática de autoridades regionales y locales no deja de constituir una oportunidad para iniciar una nueva etapa de fortalecimiento de la descentralización basada fundamentalmente en los niveles de articulación intergubernamental y de acompañamiento del Gobierno Nacional a las distintas autoridades electas, posibilitando darle continuidad a las políticas públicas de gobierno a nivel nacional con el objetivo de garantizar el acercamiento del Estado en su conjunto hacia la ciudadanía. En el marco de las políticas de Estado, el Gobierno viene impulsando las reformas para crecer, las que incluyen la reforma de salud, la reforma del servicio civil, la reforma para la modernización de la gestión pública, la reforma por la seguridad, entre otras importantes reformas, todas las cuales nos conducen al desarrollo descentralizado del país, constituyendo el proceso de descentralización el articulador de todas ellas en los 3 niveles de gobierno antes mencionados. Ello le da un enfoque estratégico al proceso de descentralización como parte del desarrollo y consolidación de las reformas que conduzcan a una mejor calidad de vida para todos los peruanos. En lo que respecta al desarrollo estratégico del proceso, este se plasma en acciones orientadas al fortalecimiento de la descentralización, proceso que se desarrolla a través de 4 dimensiones identificadas desde la Ley de Bases de la Descentralización, que son la descentralización político-social, la descentralización administrativa, la descentralización económica y la descentralización fiscal, más aún cuando, como nunca antes, se han transferido recursos y promovido inversión pública para que el desarrollo de los territorios de ámbito regional y local, acercando así al Estado a los ciudadanos en procura de su bienestar. Así tenemos que la inversión total en materia educativa por los 3 niveles de gobierno se incrementó en 58.9% en el periodo 2011-2014, pasando de 2.438 millones en el año 2011 a 3.874 millones en el año 2014. Durante este gobierno se observa que de la inversión total, el 83.3% se orientó a infraestructura educativa, correspondiendo la mayor ejecución a los gobiernos locales, que pasaron de ejecutar en el 2011 829 millones a ejecutar 1.805 millones de nuevos soles en el año 2014, lo cual representó un incremento de 117.7%, siendo los departamentos de Lima, Cusco, Ancash, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Piura y La Libertad
los de mayor incidencia en inversión pública. De igual forma, en materia de salud, por los 3 niveles de gobierno, la inversión pública se incrementó en 90.8% en el periodo 2011-2014, pasando de 859 millones en el año 2011 a 1.639 millones en el año 2014. De esta inversión total, el 70.2% se orientó a infraestructura de salud, correspondiendo la mayor ejecución a los gobiernos regionales, que pasaron de ejecutar en el 2011 373 millones a ejecutar 993 millones de nuevos soles en el año 2014, lo cual representó un incremento del 166.2%. En el año 2014, los mayores volúmenes de inversión en infraestructura de salud corresponden a los departamentos de Junín, Ayacucho, Cusco, Lima y San Martín, que en conjunto representan el 63.7% del total invertido por los 3 niveles de gobierno. Para mejorar las condiciones de vida de los peruanos en las regiones, provincias y distritos de nuestra patria, se ha mejorado la capacidad de focalización, aumentando la inversión social en poco más de 4.000 millones de nuevos soles, por encima del incremento de 1.400 millones entre 2006 y 2008, lo que ha permitido que la pobreza rural se reduzca en 5.3 puntos porcentuales, con lo cual 413.000 peruanos de la zona rural han salido de la pobreza. La desnutrición de la niñez se redujo de 17.5% a 14.1% entre el 2013 y el 2014, patrón de la Organización Mundial de la Salud. Para el 2015 la meta es reducirla a 13.7% y para el 2016 lograr la meta del 10%, estándose en este momento trabajando principalmente en las áreas rurales. En el ámbito del programa Juntos, las mujeres que en el último nacimiento, considerando los 5 años antes de la encuesta, se recibieron 6 o más controles prenatales y se incrementó del 77.1% en el 2010 al 82.8% en el 2013. Se espera que en el 2015 se llegue al 93%. Los niños en edad preescolar de 3 a 5 años de Juntos que asisten a servicios de educación inicial pasaron del 61.9% en el 2010 al 70.2% en el 2013 y la meta es llegar al 72% en el 2015. En el acceso al agua para consumo humano en el ámbito rural, del 36% de los pobladores rurales que accedían a este servicio en el 2011, esta cifra se ha duplicado prácticamente al 63% al 2013, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población rural y aportar significativamente a la reducción de la desnutrición crónica. El acceso a la electrificación rural se ha incrementado de 64.2% en el 2011 al 71.6% en el 2013. El acceso a la telefonía rural se ha incrementado del 50.6% al 63.6% entre el 2011 y el 2013. Mediante el trabajo coordinado del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y locales, a través del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, se ha logrado que se incremente de 12% al 20.4% entre el 2011 y el 2013 el porcentaje de hogares que accede simultáneamente a un paquete integrado de servicios de agua, desagüe, electrificación y telefonía en áreas rurales. A través del Seguro Integral de Salud SIS se ha logrado en el 2014 el acceso a servicios de salud para 15,5 millones de peruanos, con lo cual se ha contribuido para que el 76% de peruanos acceda a algún programa de salud
público o privado, con lo cual se da un avance significativo para lograr la cobertura universal de salud. El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local ha asignado más de 2.225 millones de nuevos soles para 1.360 proyectos de inversión en 5 convocatorias ordinarias desde el 2011 al 2014. Este fondo tiene la característica que es compensatorio debido a que está orientado a cofinanciar estudios y proyectos de inversión, principalmente de municipalidades de menos recursos y más necesidades. Son 1.155 municipalidades distritales y 119 municipalidades provinciales que se benefician con un cofinanciamiento de hasta un 99.9% del costo del estudio o proyecto de inversión a nivel regional. Que se encuentran en esta condición también los gobiernos regionales de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Amazonas, San Martín, Ucayali, Pasco y Junín. Finalmente, señor presidente, quisiera destacar que nuestro gobierno viene también consolidando los lazos de articulación con los gobiernos regionales y locales, y que son necesarios estos vínculos para consolidar nuestro modelo de Estado unitario y descentralizado que fija la Constitución Política del Estado. Así, hemos determinado que por cada gobierno regional tendremos un ministro coordinador que estará en permanente contacto para facilitar los procesos de inversión pública, desarrollo de capacidades y coordinación sectorial que sean requeridos para contribuir con el desarrollo de cada uno de los respectivos territorios, habiéndose fijado reuniones de una vez al mes para ir dando cuenta de los avances en la coordinación efectuada entre los ministros de Estado y los gobernadores regionales. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señores congresistas. Hemos tomado debida nota, junto con los técnicos, de todos los cuestionamientos, inquietudes, requerimientos. Algunos de ellos creo que los podemos absolver por escrito. Otros creo que pueden ser motivo de una discusión acá en la propia comisión, de los temas que demandan un mayor debate, ¿no? Otros creo que merecen otro escenario, como son sus opiniones sobre el proyecto de Tía María. Yo, a través de la presidencia, le digo al congresista Ceballos, por ejemplo, que he preguntado sobre la cita que han solicitado. No me lo han mencionado, pero en todo caso estoy dispuesto a recibir a los dirigentes. Me gustaría, a grandes rasgos, hacer un resumen un tanto general que vincula a todas las regiones del Perú, pero que en cada caso su particularidad marca unas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el tema del canon. El gobierno viene afinando un proyecto, ya anteriormente se informó a la comisión, pero es un tema absolutamente sensible. Hemos visto acá en el debate que el día de hoy que se ha producido, lo sensible inclusive entre congresistas de una misma región, ¿no es cierto? Entre el hermano rico y el hermano pobre, o el hermano emprendedor y el que tiene la ambición también de ser emprendedor. Es un tema tan complicado que tiene también en el fondo un sesgo ideológico y político que merece un debate en la propia comisión, señor presidente. Porque en muchas regiones se demanda más canon al gobierno central en muchas ocasiones, pero regiones que se oponen a la inversión y que se oponen fundamentalmente a la inversión en minería. Y vemos cómo al interior del Perú, en las diferentes regiones, hay preocupación, por ejemplo, contra la minería formal, que es el caso de Tía María. Pero no hay mayores preocupaciones contra la minería ilegal, que por ejemplo es una situación grave en Madre de Dios. Y ese es un problema
que también lo deberíamos discutir acá. O hay casos como el que acaba de mencionar el congresista Medina, en una región en donde confío que un proyecto como el de Las Bambas se concrete prontamente y sea un modelo a exhibir que ha podido ser llevado adelante con una adecuada mesa de diálogo, con un sistema absolutamente transparente. Y el propio congresista Medina hace mención a que la mesa de diálogo para el proyecto Los Chancas, no viene caminando de una manera adecuada. Es decir, en una misma región vemos dos proyectos mineros, uno que camina y otro que no avanza. Entonces, es algo que vincula a todas las regiones y que inclusive, repito, en una misma región tienen resultados diferentes. Creo que eso también, solo ese hecho, amerita una amplia discusión, que espero sea un tema que definamos mediante un debate, porque no tiene una lógica oponerse a la minería formal que respeta el medio ambiente, que está sujeta a fiscalización, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, y prácticamente frente a la minería ilegal nos ponemos de costado. La labor solamente se deja en manos del Ejecutivo o del alto comisionado de la minería ilegal. Sin embargo, el daño económico que ocasiona la minería ilegal, no solo al medio ambiente, sino a la economía nacional, no es cuantificable. Entonces creo que en ese sentido debería existir una política de Estado más franca, más abierta. Y eso creo que vamos a llegar a ese estadio si abrimos un debate franco. ¿Por qué no se condena con la misma o mayor energía la minería ilegal? ¿Y por qué en muchos casos proyectos que están basados en el cumplimiento de la ley, que van hacia la minería legal, son obstaculizados? Ese es un tema que deberíamos aclarar y estamos obligados, ustedes como representantes del pueblo, a dar cuenta a la opinión pública de estos hechos. Respecto a la demarcación, es otro problema que genera una tensión social en las regiones y demanda un tiempo impresionante al gobierno central, refleja que en muchos casos no tenemos una cultura democrática para la solución de problemas, que somos incapaces a través del diálogo o de los mecanismos arbitrales o de la propia justicia de llegar a solucionar los problemas. Y no digo que sea algo cultural, porque vemos cómo en la propia Lima, entre San Isidro y Magdalena, no se ponen de acuerdo durante años respecto del límite distrital. Este es un problema existente en muchas partes del país y que deberíamos también encontrar un mecanismo de solución. Respecto de la corrupción, evidentemente coincido con el presidente. Los peruanos no somos corruptos de por sí, todo lo contrario, pero han sido insuficientes los recursos que hemos asignado al propio Congreso de la República, a las propias organizaciones estatales, a la propia Contraloría General de la República para realizar labores preventivas y acciones de control. Entonces, si no establecemos una asignación de recursos para realizar labores de fiscalización, evidentemente se presentan estos casos de corrupción. Y respecto a la asignación presupuestal, ese es otro tema que, si bien es cierto, han habido avances, la escasez la escasez de recursos económicos, me refiero, solo la podemos superar con el desarrollo económico del país. Y vemos que las
acciones, las obras, los proyectos que ha ejecutado este gobierno son gracias al crecimiento económico y a la posibilidad que ha tenido el Estado peruano de recaudar mayores impuestos producto de una mayor inversión nacional y extranjera en el país. Y en ese sentido, si queremos mayores asignaciones presupuestales que con justicia reclaman nuestros pueblos, lógicamente deberíamos impulsar aquellas políticas económicas que generan esos recursos. Por eso creo que al mediano y largo plazo, cuando se concreten proyectos mineros como el que mencionaba el congresista Medina, Las Bambas, vamos a poder ver cómo proyectos mineros que respetan el medio ambiente, que respetan a las poblaciones, pueden generar riqueza y por lo tanto traer vida digna a la mayoría de los peruanos, porque de eso se trata, de generar condiciones de vida digna con derechos humanos para todos los ciudadanos. Y en ese sentido, una comisión como esta, que tiene a su alcance fijar políticas de Estado, tiene una responsabilidad importante. Y estos temas deben ser discutidos abiertamente. En algunos casos discreparemos, eso forma parte del diálogo democrático, pero yo creo que en la mayor parte de las ocasiones nos pondremos de acuerdo. Termino señalando lo siguiente. En esta etapa, a portas de las elecciones generales, es nuestra obligación también que el Parlamento fije ideas y genere propuestas para que no solo sean debatidas y aprobadas acá en el Congreso de la República, sino que sean un aporte a ser debatido en la próxima campaña electoral. Porque hay propuestas que requieren ser debidamente mandatadas a través del voto popular. En muchos casos debatimos y debatimos, pero no tenemos un fin, como es el caso del canon. ¿Cuántos años venimos debatiendo acerca del canon? Yo creo que nosotros mismos nos deberíamos poner unas metas y unos plazos y tratar, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos en base a un consenso. No estaba previsto pedirlo en la delegación de facultades legislativas. Creo que ese es un tema que debe ser debatido en el Parlamento Nacional. Pero en todo caso sí me comprometo ante la comisión a participar en un debate amplio y vendré las veces que ustedes consideren necesarias con el equipo técnico de la PCM. Finalizo diciendo lo siguiente. Creo que las preocupaciones de los señores congresistas reflejan un legítimo reclamo ciudadano. Y ese legítimo reclamo ciudadano estamos obligados a resolverlo. Y en ese sentido, finalizo ratificando el compromiso, por lo menos como presidente del Consejo de Ministros, a concurrir a la Comisión de Descentralización las veces que sea necesario para abordar estos temas del máximo interés nacional. Muchas gracias. Agradecemos la exposición, la presencia, los comentarios del presidente del Consejo de Ministros y su compromiso de participar cuando lo convoquemos. Tendremos nosotros una sesión, posiblemente sea de aquí a un mes, mes y medio, para seguir el balance de la descentralización. Ahí lo invitaremos también, señor presidente del Consejo de Ministros, y en otros temas que creo que podemos concordar o de repente, de hecho, discrepar, pero intercambiar ideas, que es lo que el Perú necesita con urgencia. Agradecemos su presencia y sobre esa base, siendo las 7:30,
levantamos esta sesión.